acaba de reeditarse nuevamente un libro que es uno de los clásicos del cuento en el Perú. Se trata de Caballos de Medianoche de Guillermo Niño de Guzmán. Un libro que apareció originalmente en 1984 y que fue bien recibido tanto por la crítica como por los lectores. Además, un libro que, para ser un primer libro de un autor, pues fue publicado por una importante editorial como Seis Barral y que además apareció con el prólogo nada más y nada menos que de Mario Vargas Llosa. Ese libro ha sido reeditado por Tusquets en una muy bonita edición 40 años después, en una edición conmemorativa, que además del texto de Vargas Llosa, trae otros textos sobre el libro firmados por Julián Ramón Ribeiro, por Alonso Cueto, Peter Elmore, José Miguel Oviedo, y además un texto del mismo Willy Niño de Guzmán. Justamente a propósito de esta nueva reedición, la cuarta, si la memoria no me falla, conversé con Willy hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio, como siempre, para dicha conversación. Vallejo, Librería Café, la pueden encontrar en San Isidro, en la avenida Camino Real, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Guillermo Niño de Guzmán, aquí en Letra Capital. Hola Willy, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de una nueva edición de Caballos de Medianoche, que es tu primer libro, y que ya viene a ser, si no me equivoco, si la memoria no me falla, la cuarta edición. Sí. Primero quería empezar la charla preguntándote un poco, tú como autor, ¿qué significa para ti esta cuarta edición? Es decir, una nueva edición más de este libro, que fue además tu primer libro, que fue además el primer libro además celebrado por los lectores, por la crítica, con prólogo de Vargas Llosa, en fin, un inicio pues... Bueno, a mí en primer lugar me ha sorprendido que la editorial haya querido sacar de esta edición, pero me dijeron que yo no recordaba, que era que este año se cumplían los 40 años de la aparición, ¿no? del libro, que había salido a fines de 1984. Y bueno, yo veo con mucho gusto que sigue vigente, al menos según lo que he leído por parte de la crítica, y también por el aprecio de los lectores, que es para mí muy importante, porque a veces los libros envejecen y pierden peso. Por eso siempre pienso hay que darle tiempo a un libro para poder evaluarlo correctamente, ¿no? Hay muchos libros que aparecen y de repente causan un impacto sorprendente e inmediato, pero con el paso de los años se van desinflando, ¿no? Y desaparecen prácticamente. Y en ese sentido me alegro mucho que este libro no haya corrido esa misma suerte, y es un libro que yo quiero mucho porque es el primero que publiqué en una época que para mí además era incierta, porque como todo escritor joven, sobre todo en esa época me refiero, comencé a escribir este libro desde los años 70 y comienzos de los 80. No había pues el mercado que existe ahora, no había en el Perú editoriales, filiales de editoriales extranjeras, qué sé yo. Entonces era muy difícil surgir, publicar un libro. Lo habitual era que uno tenía que pagarse su edición o hacer suscripciones previas
para poder sufragar los gastos, ¿no? En ese sentido yo fui muy afortunado porque no tuve que invertir un centavo en la edición del libro. Bueno, esto yo lo cuento así con minuciosidad en un epílogo, hay un largo epílogo que complementa el libro, que hablo sobre la gestación de los cuentos y sobre las circunstancias que propiciaron su edición, ¿no? Ahora, en el libro, pues hay una presencia, digamos, tutelar, que de hecho lo hemos hablado en otra oportunidad, que es Hemingway. Incluso el libro está dedicado a él, ¿no? Y tú has hablado sobre la influencia, sobre todo en la prosa, ¿no? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, sí es verdad, el libro está dedicado con iniciales a EH, al maestro que para mí siempre ha sido Hemingway, y también a una chica que curiosamente tenía las mismas iniciales y con la que yo tenía una relación muy fuerte en esos tiempos, ¿no? Mientras escribía el libro. Yo creo que mi cercanía a Hemingway viene al comienzo por una razón, digamos, extraliteraria, que cuando lo leí hacia los 15 años y comencé a indagar en él, en su recorrido, su biografía, me interesó mucho el hecho de que él no parecía un escritor como los que habitualmente existían. Es decir, no era un hombre de letras, no era un intelectual, era más un hombre de acción, un aventurero, un tipo al que le gustaba correr riesgos permanentemente. Y sin embargo a la hora de escribir era un estilista en el manejo de la prosa. Eso me interesó mucho, a mí me cautivó mucho la prosa de Hemingway, tan directa, sencilla, y que tenía ante todo un principio de economía del lenguaje, ¿no? Con él aprendí que menos podía ser también más, ¿no? Y también me gustó mucho su técnica del dato escondido, ¿no? Él es un maestro en lo que podríamos llamar la elisión narrativa, cuando uno trata de quitar palabras, trata de no explicar un suceso, un drama, pero lo deja implícito, ¿no? Apenas insinuado, para que el lector pueda completarlo, ¿no? Es lo que él también llama la teoría del iceberg, ¿no? Que un iceberg de repente solo es percibido una octava parte de su mole es percibida, ¿no? En la superficie, pero sin embargo tiene otras 7 octavas partes que son las que le dan su consistencia, ¿no? Entonces esas son las razones esenciales por las cuales me cautivó Hemingway. Ahora bien, luego yo tuve un problema, porque está bien, yo creo que sí, ayuda mucho a todo escritor en ciernes a seguir las líneas de un maestro, ¿no? Pero la cuestión es también saber un poco desprenderse de él para no convertirse en un simple imitador, sino tratar de aprovechar lo mejor que te puede dar para que tú puedas encontrar tu propia voz y construir tu propio estilo, ¿no? Un estilo personal. Entonces, yo me di cuenta ahí cuando comenzaba a escribir,
que había, generalizando, ¿no? Como que dos maneras de escribir o dos tipos esenciales de escritor. En este caso, claro, naturalmente me refiero a la narrativa, no a otros géneros. Está, digamos, pensaba mucho en eso en las artes plásticas, concretamente en la escultura. Está el escultor que modela su obra, por ejemplo, con arcilla, agregando cada vez material, ¿no? Y está el escultor que tiene su bloque de piedra o un bloque de madera y más bien comienza a desbastar el material, ¿no? A quitar material. Uno agrega mientras que otro quita. Trasvasando esa idea a la escritura, pienso que hay escritores a que les gusta apilar una palabra detrás de otra. Por ejemplo, pienso en Proust o pienso en Faulkner, que tienen una prosa, digamos, más ampulosa, más densa, más enrevesada, pero que obviamente que puede ser brillante, ¿no? Pues tienen cierto resplandor verbal, ¿no? Y hay un regusto en ello, lo cual está muy bien. Pero hay otros escritores que son como los talladores, los que quitan material, ¿no? Que quieren llegar a el lenguaje más escueto, esencial, ¿no? Pocas palabras, que no tienes que decir algo en demasiadas páginas, ¿no? Que tienes que concentrarlo, tienes que trabajar en base a la concisión. El otro día que estaba leyendo algo sobre Stendhal, me pareció afortunado descubrir que Enrique de Vila-Matas, el escritor español, había encontrado o él mismo había acuñado la frase, ya no recuerdo, donde decía que Stendhal te podía narrar y definir una relación amorosa de dos personajes en el espacio que hay hasta llegar a un punto y coma. Mientras que para otros escritores eso supondría no solo 2 o 3 párrafos, sino incluso varias páginas, ¿no? Como te digo, es un ejemplo quizás excesivo, pero que dice mucho del lenguaje natural y sencillo de Stendhal, que es una manera de escribir que yo aprecio y que sin embargo es muy eficaz narrativamente, ¿no? Claro, porque como tú dices, ¿no? Una prosa, digamos, desde cierto punto minimalista puede tener mucha más resonancia incluso que algo más ampuloso. Porque, por ejemplo, hay escritores que han seguido la línea de Hemingway, por ejemplo, pienso un ejemplo por antonomasia de Raymond Carver, que él todavía pienso que es más elíptico, claro, no, más concentrado, más conciso. Pero en los tiempos de Hemingway, curiosamente, coincidentemente, había un escritor ruso, que era Isaac Babel, que yo no sé si habría leído a Hemingway, pero Hemingway sí lo leyó y en los años 30 les comentó a sus traductores al ruso que le había maravillado lo que había leído de Isaac Babel, porque sus cuentos manejaban el lenguaje de una manera todavía más concentrada que lo que hacía él. Y él decía que no sabía que todavía a la naranja se le podía exprimir más de lo que él solía exprimir. Claro. Sí, además es un autor que se puede conseguir en Lima, porque creo que hay
una edición de Páginas de Espuma, me parece. Hay una edición, creo, ahora de toda la obra completa. Sí. Pero él en realidad, no sé, me sorprende, pero deben ser papeles inéditos porque él llegó en vida a publicar muy poco, ¿no? Su famoso libro Caballería Roja, libro de cuentos y otros cuentos que creo que son cuentos de Odessa. Y que yo sepa, no llegó a publicar ninguna novela, sino yo he leído algunas cosas inéditas, esbozos de novela, ¿no? Intentos, pero que yo recuerde no llegó a pergeñar ninguna novela, ¿no? Sin embargo, el libro este Caballería Roja no es una mera colección de cuentos, sino lo que yo llamaría un libro de cuentos, ¿no? Un libro unitario. Claro. Por la similitud de temas o personajes, ¿no? Es casi, como se podría de repente denominar, exagerando, una especie de novela guión cuento, ¿no? Claro. Más que una simple reunión, ¿no? de piezas cortas. Claro, un libro más orgánico. Sí, un libro más orgánico. Que de alguna manera, volviendo a Caballos de Medianoche, Sí. también... Bueno, se trata de esa eso, era mi idea. Y yo quería orquestar desde el principio un libro así unitario, ¿no? Orgánico, ¿no? Que Ujú. al menos por el manejo de los temas y también por el carácter que prevalece en los personajes, ¿no? Ujú. Yo creo que son dos. Y un tercer punto podría ser el manejo de las atmósferas, muy cercanas a lo que podríamos decir, llamar lo que se llama en el cine negro, o también la novela negra, ¿no? Que yo también leía mucho en esa época, ¿no? Son influencias decisivas para el libro, ¿no? Claro. Onetti puede ser porque la noche, los Bueno, bares, Onetti, ¿no? ahí tengo un cuento con un epígrafe de Onetti. A mí Onetti me gusta mucho. Yo creo que entre los escritores latinoamericanos es mi favorito. Pese a que, digamos, Ujú. la mayor parte de sus libros tienen un estilo más bien recargado, que pertenece a esa órbita eh, faulkneriana, ¿no? Donde se utilizan más palabras, más adjetivos, y, y sin embargo me fascina, quizás me fascina eh, porque coincido con él, con su visión existencial, trágica de la vida, uh, con sus personajes fracasados y, y atenazados por una tristeza insuperable, eh, por sus tramas que generalmente ocurren en medio de la noche. En fin, no, es un escritor que yo siento muy afín conmigo, ¿no? Otra cosa que me parece interesantísimo es que si bien tus cuentos podríamos, digamos, para los que les encantan las Sí, etiquetas, ponerle el rótulo de realismo, ¿no? Urbano, sí, no hay un afán, digamos, topográfico, ¿no? Es decir, de identificar, como en otros autores, lugares, ¿no? Lo que pienso yo que acentúa más justamente los dramas individuales de los personajes, ¿no? Que se vuelven no, luego universales. ya. Eso, digamos, no es accidental, eso es deliberado, porque en determinado momento Ujú. yo me di cuenta que aquí se abusaba digamos, de la novela realista con, con un trasfondo social, ¿no? Ujú. Que eso lo han hecho muy bien grandes escritores, desde Ciro Alegría o incluso antes, eh, y sobre todo los escritores de la generación del 50, que estaban imbuidos de una visión
que podríamos denominar neorrealista, ¿no? Y luego, claro, viene Vargas Llosa, que te da todos estos frescos sociales e incluso políticos, ¿no? Que tiene, creo, su culminación en su primera etapa en Conversación en la Catedral. Luego vendrán otros escritores que también quieren hacer pintar este fresco realista social, como el autor de La violencia del tiempo, Miguel Gutiérrez. Y bueno, en fin, es una beta que aún continúa viva, ¿no? No he leído todavía, pero me han dicho que entra dentro de esta vertiente la última novela que ha sacado Diego Treyes. ¿Cómo se llama? No sé, ¿te acuerdas algo? Sí, de los caníbales. Sí, que ha publicado recientemente en Anagrama, ¿no? Que es una novela, parece, polifónica, urbana, con distintas voces, en que se maneja en diversos estratos sociales, ¿no? Que trata de hacer una radiografía del caos, ¿no? Urbano. Pues yo descubrí que eso ya se ha trabajado bastante y que a mí personalmente no me interesaba ya incidir o agregar más de lo mismo, ¿no? A mí me interesaba más a bucear en la conciencia de los personajes, en el drama individual existencial. Por eso es que yo he evitado situar las historias en un ámbito conocido. En general evito poner nombres de calles o referencias a la ciudad. Por supuesto, uno puede intuir que se trata de Lima, ¿no? Pero no es mi interés prioritario resaltar esa ambientación en particular. Otro detalle es que también evito en lo posible el uso de la jerga. ¿Por qué? Porque hay escritores que han tratado de trasladar ese lenguaje coloquial a sus libros y lo han hecho muy bien, ¿no? Desde gente de la generación 50 o sobre todo Osvaldo Reynoso, ¿no? Con su libro inaugural en Los Inocentes. Y luego esa beta ha continuado con Vargas Llosa. En fin, eso no es mi propósito, ¿no? En ese sentido, claro, yo no trato de reproducir la realidad fielmente, ¿no? Como lo haría un realista al uso. Yo me preocupo más por plasmar dramas o intrigas que, pensándolo bien, podría sucederle a cualquier individuo en cualquier parte, ¿no? Al menos del mundo occidental.